Inclusive le voy a pedir a Moisés que al final, no sé si puedas repetir la alabanza segunda que tuvimos hoy, que tiene que hablar precisamente de esto, de gozarte en el día del bien, de la felicidad y de la adversidad. Dice Eclesiastés 7:14, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces voy a volverlo a leer, ya que el versículo es muy corto. Tratemos de reflexionar un poquito en él. Dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Cuántas veces no hemos dicho o escuchado decir, oh, qué feo día? Si llueve, porque llueve. Si sale el sol, porque hace calor. Si hay neblina, porque hace frío. En fin, parece que no existen los días bonitos en nuestras vidas. Una persona se quejaba de un día lluvioso y le decía a su amigo, oye, qué feo día, ¿no te parece? Y este amigo le respondió, ¿puedes hacer un día mejor? No tenemos la capacidad de crear un cabello de nuestra propia cabeza. ¿Cómo vamos a poder crear un día, sea bueno o sea malo? Lo que este amigo le estaba enseñando es que si no podemos crear un día, tampoco podemos criticarlo. Sería mejor quedarnos callados ante la grandeza de un Dios que tiene el control sobre todos los días y que Él permite un día de una forma y otro día de otra forma. De ahí que no existen los días bonitos y los días feos. Todos los días son creación especial de Dios y revelan su gloria y su esplendor. Inclusive el Salmo 118, versículo 24, dice lo siguiente, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Es un texto que nos recuerda que verdaderamente cada día que tenemos es una bendición de parte de Dios, sea que llueva, sea que haya sol, es un día que Dios hizo para ti y que Dios te concede la oportunidad de disfrutarlo y de vivirlo. De ahí que todos los días son creación especial de Dios. De ahí que no existan los días feos. Lo que sí hay son días de adversidad, días malos, días de derrotas, días de fracaso, días de enfermedad, días de calamidad, días de prueba, días de fuego, días de huracán. Pero en esos días, lo que estamos viendo en este versículo es que está presente Dios. Son días que también Dios los ha hecho con un propósito y un diseño especial. Nadie nos vamos a librar de pasar por estos días de adversidad, porque por mucho que uno rehuya de ellos y se prepare para evitarlos y para prevenirlos, estos días vendrán en la vida de cada uno de nosotros. Unas veces estos días vendrán vestidos de robo, otros días vendrán vestidos de desempleo, otros días vendrán vestidos de enfermedad, otros días vendrá de pérdida, otros de desastres naturales, pero estos días de adversidad los tendremos que vivir. En el día del bien, dice nuestro texto, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Estos días de adversidad los he llamado tiempos de ajuste. Los he llamado tiempos de ajuste. Inclusive acabo de atravesar por uno de ellos. Por eso quise hablarles precisamente el día de hoy de estos días de adversidad. Días que no nos gustan, días en que sentimos flaquear, días en que nos sentimos solos, días donde somos presa del desaliento y de la depresión, días donde no parece brillar el sol, aunque no haya ninguna nube sobre nuestra cabeza. Días que Dios ha hecho para ajustar nuestros días, para ajustar nuestras vidas, para perfeccionarlas, para santificarlas, para moldearlas a imagen de su Hijo Jesucristo. Tiempos de ajuste. Entonces, no hay días feos como lo veíamos en el acetato, no son días bonitos, días feos, son días de adversidad inesperada, tiempos de ajuste para moldearnos a imagen de su Hijo Jesucristo. Tomemos de ejemplo para lo que queremos enseñar lo que pasa con la adquisición de un vehículo dentro de un lote de autos usados. Regularmente cuando una persona
está por adquirir un vehículo usado, las medidas mínimas que debe de tomar uno para proteger su inversión son, entre algunas cosas, las siguientes. Primero, llevar el vehículo a la autoridad judicial para comprobar que su origen no sea ilícito y no vaya a darte la sorpresa de que el carro que adquiriste es un auto robado. La segunda cosa que tienes que ver es hacer un chequeo visual de las condiciones generales del vehículo. Al menos cerciórate de que tenga motor, ¿no? O sea, levanta la cajuela, fíjate que tenga llantas. Son cosas que puedes percibir a simple vista en el momento que arrancas el vehículo. Ahí nos vamos a detener con el slider. Después vamos a revisar los documentos oficiales, que estén completos, que tenga factura, que no esté chueca, que tenga tenencia, etcétera, etcétera. Y después de cumplir dichas medidas, se procede entonces a comprar el vehículo. Pero cuando ya es uno propietario del vehículo, quizás al principio no se presenten fallas o fallas de gravedad, pero al paso de algún corto tiempo empiezan a salir aquellas pequeñas fallas que inquietan al nuevo dueño del vehículo. Y dichas fallas no son de consideración, no son graves, pero de no atenderse, el vehículo empezará a juntar esas pequeñas fallas y cuando uno menos lo piense, el carro ya estará muy deteriorado, ya estará muy descuidado, porque permitió que una falla aquí, otra falla allá, otra falla acá, no hayan sido atendidas y de repente ese carro da la devaluación de una manera muy increíble. Entonces, dichas fallas no son de consideración. Estas fallas no están impidiendo el funcionamiento básico del vehículo, que hace que te traslade de un lugar a otro, con que te lleve de un lugar a otro tú estás bien, pero sin embargo el carro ya no se oye bien, ya no se ve bien, quizás los parabrisas ya no están funcionando, quizás ya una fascia se te fundió, quizás ya no estás alumbrando con la misma intensidad y empiezas a tener fallas. Recientemente viví una experiencia de esta naturaleza. Pues inicialmente el carro que conduzco en su revisión general no tuvo ningún problema, pero una vez que pasé a ser el propietario, después de algunos días, brotó un ruido en la llanta delantera que despertó inquietud. Y no sabía qué tan grave era. Desconocía de dónde procedía el ruido, pero este ruido empezó a sonar cada vez más fuerte. No sabíamos si se iba a zafar la llanta en cualquier momento, y cuando el mecánico lo revisó, no sabía si era la flecha, no sabía si era el amortiguador, la rótula, no sabía si eran los valeros, la balata, la tolva, un birlo, un tapón, etcétera, etcétera, etcétera. Se circuló así por un tiempo, me dijo, mira, no hay problema, tú circula, ya veremos. Pero desesperado y preocupado, tuvo que permanecer toda una semana en el taller mecánico en busca de que una investigación más detallada descubriera cuál era la fuente de aquel ruido. Y dicho ruido ya le había ocasionado desvelos al mecánico porque no había podido encontrar dicha falla. Y todo vehículo, por muy bueno que parezca, no importando de que haya salido de la agencia, necesita pasar en algún momento, en un tiempo, dentro del taller mecánico. Esto se llama mantenimiento preventivo, antes de tener un mantenimiento correctivo. Es preferible llevar este vehículo personal y voluntariamente al taller mecánico en el momento que aparecen estas fallas, en lugar de pasar por alto estas pequeñas fallas y vernos sorprendidos cuando el carro nos deja tirados en medio de la carretera a medianoche con toda la familia. Y así pasa con nuestras vidas. Trayendo este ejemplo de aquel carro, lo llevamos a nuestras vidas. Jesucristo adquirió tu vida, adquirió mi vida. Jesucristo la rescató de un lote de autos usados. Y la historia de nuestra vida no era del todo un éxito cuando Cristo vino a nuestras vidas, sino era una vida que se caracterizaba por una vida de fracasos, una vida de errores, una vida de daños a terceros. Algunos no teníamos verificación, otros estábamos sin pagar tenencias, otros teníamos la hojalatería sumida, otros teníamos la pintura levantada, otros teníamos las llantas desgastadas, en fin. No éramos las mejores personas cuando Jesucristo nos alcanzó. No éramos perita en dulce. Realmente cada uno de nosotros, cuando llegó Jesucristo a ese lote de autos llamado nuestra vida, nos encontró no como autos recién salidos de la agencia, sino como autos con una vida corridita y con muchos kilometrajes recorridos. La Biblia describe precisamente este suceso
de la siguiente manera en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 2. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, que eran tus amigos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Lo que aquí la palabra de Dios nos está enseñando es que el tiempo pasado que tuviste, si quieres regresar, no sé si se puede regresar el slider al anterior, uno antes, que es precisamente el versículo de Primera de Pedro, si es que se puede. Si no, todos nosotros estábamos en el lote de autos, y es precisamente tenemos un pasado oscuro. Todos nosotros tenemos historias oscuras, llenas de pecado, que nos avergüenzan cuando nos acordamos de ellas, historias por las cuales nos arrepentimos cuando Cristo llegó a nuestra vida. No tuvimos que arrepentirnos para que llegara Cristo a nuestra vida, sino que cuando Cristo tocó la puerta de nuestro corazón, nos dimos cuenta de nuestro profundo pecado y nos arrepentimos de todo el mugrero que teníamos en nuestras vidas y le permitimos a Dios hacer los ajustes necesarios en nuestras vidas. Vidas vacías, con placeres pasajeros, con mentiras, con deslealtades, con traiciones, con engaños, con trampas, con falsas puertas de la felicidad como las drogas, el dinero fácil, el robo, la bebida y mil cosas que vivíamos en un mundo donde no le dábamos cuentas a nadie, pero donde dañábamos y nos dañaban, donde nos engañaban y engañábamos, donde nos hacían y nosotros hacíamos, donde éramos muy buenos, pero a la buena, y muy malos a la mala. Y de ese mundo vacío, superficial y sin sentido, Jesucristo nos compró para que le perteneciéramos, para que dejáramos de vivir como si todavía le perteneciéramos a ese lote de autos. Ahora le pertenecemos a Jesucristo y debemos de vivir para agradarle solo a Él, porque somos propiedad de Jesucristo. Ya no te perteneces a ti mismo, tu vida ya no te pertenece. No puedes seguir queriendo vivir una vida como la que tuviste en el pasado antes de conocer a Cristo. Si fuera tu vida, dirías, bueno, es mi vida, yo puedo hacer de mi vida lo que me plazca, pero no es así. Le perteneces a Jesucristo, y si en verdad, escucha esto, si en verdad la luz de Jesucristo te ha iluminado lo suficiente para que te des cuenta de lo horrendo, de lo abominable y de lo despreciable de tus pecados y de los pecaditos delante de Dios, que es 3 veces santo y que no puede permitir ni tolerar el pecado delante de sus ojos. Tan grande es la santidad de Dios al que servimos, que el pecado que nosotros le llamamos inofensivo, pequeñito, piadoso, error humano, debilidad, tentación, placer inofensivo, para Dios fue la causa por la que tuvo que sacrificar y entregar a lo más amado, a lo más preciado que tenía, a Jesucristo su Hijo. Jesucristo murió vil y cruelmente, la peor muerte conocida por el hombre, para humillar y despreciar y hacer sufrir públicamente a otro hombre, el hombre por el hombre. Y aunque este hombre no era cualquier hombre, sino Dios encarnado, Dios Padre permitió dicha crueldad contra Él mismo, porque sabía que era la única manera y el único camino para comprarte a ti y para sacarte de este lote de autos que estaba destinado a la destrucción. Si Jesucristo no hubiera intervenido en tu vida, tú estabas destinado a ser un lote ya no de autos usados, sino un desperdicio.
Ibas a ser simplemente un lugar donde iba a ser pura chatarra, donde ese fierro iba a ser fundido tarde que temprano. Y el costo del rescate fue comprarnos con su propia sangre. Sangre de un inocente, sangre de un justo, sangre de un santo, de un bueno, sin mancha, bondadoso y sin pecado alguno en su vida. Este era Jesucristo. Yo cuando reflexiono acerca de lo que le costó a Cristo dar su vida, por mi vida, yo llego a la conclusión de que no merecía pagar un precio tan elevado por mí. ¿Tú crees que por ti sí merecía que Cristo pagara ese precio? ¿Tú crees que tú sí te merecías porque en el fondo nunca has sido tan malo ni tan perverso como para perderte en el infierno? ¿Tú crees que tus pecados no son lo suficientemente malos como para condenarte y por eso merecías que te salvaran de la condenación eterna? ¿Tú crees realmente a tus adentros? Analiza tu interior y piensa si realmente te has considerado una persona en el fondo buena, bondadosa, que nunca le has hecho mal a nadie y que de alguna manera el venir a Cristo no representa el que Cristo haya extendido su mano y metido su mano en el bote de la basura, sino que para ti representa, pues es un privilegio que Dios tiene de haberme metido en sus filas, porque el equipo no estaría completo si no estuviera yo. Y le estás haciendo un favor a Dios. Y déjame decirte, ni tú ni yo le hacemos un favor a Dios. No tenía Cristo por qué pagar un precio tan alto como lo hizo por tu vida y por mi vida. Si tú crees, yo no lo sé porque yo no soy Dios, pero Dios analiza y conoce tu corazón. Y Dios sabe si en tu interior en este momento tú dices, bueno, es que realmente yo vine a Cristo porque me convenía. Yo vine a Cristo porque dentro de todo, donde mejor me va es aquí en el cristianismo. O no tenía otra alternativa. Mira, Cristo no debe ser tu alternativa. Cristo no debe de ser aquello que te hace sentir bien o que te hace sentir como... Hay gente que ha venido a la iglesia por mucho tiempo. Hemos estado viendo durante tantos años en el cristianismo que de repente llega una gente y dice, bueno, yo estoy aquí, pero ¿por qué estás aquí? ¿Qué es lo que te lleva a estar con Cristo, a buscar a Cristo? Bueno, es que realmente estoy aquí porque me ha ido bien, porque quiero que me vaya bien, porque he aprendido que si tú le das a Dios, Dios te da más. Y no sabemos las intenciones de los corazones de las personas que realmente, si verdaderamente fueron cambiadas, si realmente fueron transformadas, si realmente fueron tocadas por Dios. Una evidencia para poder ver si el corazón de una persona ha sido alcanzada por Cristo es estar convencido, entendido del lugar de donde Dios te sacó. Si tú no estás consciente de la gravedad del pecado en el que tú vivías, si tú no estás consciente de lo que implicó que tu pecado llevara a Cristo a la cruz, si tú no estás consciente de la maldad de tu propio corazón, como dice Jeremías 17:9, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Si tú no estás entendido de lo que es tu corazón, entonces déjame decirte que yo no sé qué motivaciones tengas de seguir a Cristo. Yo no sé si tú veas en Él simplemente un ideal. Yo no sé si veas en Cristo simplemente como una otra alternativa. Pero Cristo no debe de ser una alternativa. Cristo debe de ser el todo, en todo y por todos. Cristo es el único camino, es la única verdad y es la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y si tú no crees estas cosas, tristemente te tengo que decir, no te lo digo yo, no te enojes conmigo, y si quieres enójate también, pero no es conmigo. Enójate con la palabra de Dios, enójate con lo que dice aquí la Escritura. La Escritura dice que estás engañado, y la Escritura te dice que te muestra de manera clara que si no tienes a Cristo en tu corazón bajo esta perspectiva, lo podrás tener en tu mente, en tus gustos, en tus ideales, en tus tiempos que te sobran del día, en tus horas cuando tienes problemas, pero no está Cristo en tu corazón. No está Cristo en tu corazón. Y cuando Jesucristo entra en el corazón de una persona, la primera señal es un profundo convencimiento de su propia maldad y pecado,
y sabe que no es merecedor de tanta bondad de parte de Dios para con su vida. En su corazón hay tristeza de haber pecado contra Dios, una tristeza según Dios para salvación y no para condenación. Vean esto en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36. Hechos 2. Hechos 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo entra en el corazón de una persona, es la primera señal, es un profundo convencimiento de su propia maldad y de su propio pecado, y sabe que no es merecedor de tanta bondad de parte de Dios para con su vida. Se compungieron en su corazón, se entristecieron, les dolió saber que su condición fue la que llevó a Cristo a la cruz. ¿Ha habido en tu corazón tristeza de haber pecado contra de Dios? De haber sabido que tus ofensas, tus agresiones, tus deslealtades, tus traiciones, tus mentiras y todo aquello en lo cual hiciste un estilo de vida fue la causa número uno por la cual Cristo tuvo que venir a la cruz? ¿O sigue habiendo en tu corazón algo así como, bueno, realmente todos pecamos, realmente todos somos humanos, todos fallamos, bueno, cualquiera comete errores? No te justifiques, llámale pecado a lo que Dios le llama pecado. Porque si tú no aprendes a llamarle pecado a lo que Dios le llama pecado, no ha habido en tu corazón un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el griego es la palabra teleios, que significa un cambio de mente. Y tú tienes que tener un cambio de mente. ¿En qué sentido? En relación al pecado. Lo que Dios piensa del pecado, tú tienes que pensarlo. Si tú pensabas ligeramente del pecado como algo normal, como algo habitual, como algo apegado a nosotros como seres humanos, y no lo ves como Dios lo ve, entonces en tu vida no ha habido un teleios, no ha habido un arrepentimiento, no ha habido un cambio de dirección, no ha habido un cambio de mente. No estás pensando como Dios piensa, y tienes que pensar como Dios piensa. En su corazón tiene que haber tristeza de haber pecado contra de Dios. Una tristeza, según Dios, para salvación. Una tristeza producida por el Espíritu Santo que los convenció de su pecado en ese momento cuando oyeron el Evangelio y dijeron: ¿qué haremos? Estamos perdidos. Porque si realmente esta fue la causa por la cual Cristo fue a la cruz, estamos perdidos porque no hay salvación, no hay solución para nuestras vidas miserables. Y entonces Pedro les da la respuesta y les dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el Espíritu Santo. Y esto es lo que Cristo hace a tu vida y a mi vida cuando nos arrepentimos, cuando realmente le entregamos nuestra vida, cuando realmente le pedimos perdón de corazón. Por eso yo no creo en aquellas fórmulas mágicas de arrepentimiento. Mira, levanta tu mano y vas a tener a Cristo. Repite esta oración conmigo en 1, 2, 3 pasos sencillos y vas a tener a Cristo. No es verdad. El arrepentimiento genuino no se da en una oración ni en una fórmula de 4 pasos ni de 4 leyes espirituales. Se da en un pleno convencimiento del Espíritu Santo en la vida de cada individuo de saberse pecador y que ha ofendido la santidad de Dios. Y entonces un corazón quebrantado llega con Dios. Y dice el Salmo 51: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y si tú no doblas tus rodillas, y si no doblas tu corazón, y no vas a la presencia misma de Dios y le dices: Padre, perdóname porque he visto con ligereza el pecado, porque he vivido mi vida creyendo que puedo llevarla a mi manera y me la he llevado ahí nada más jugando, porque realmente no he visto el pecado como tú lo ves. Si no hay este encuentro con Dios, no puede haber un nacimiento espiritual. Tristemente, algunos de ustedes no han tenido un encuentro personal con Cristo.
Algunos de ustedes solamente han acumulado el cristianismo como cambiarse de un traje. O ya me puse el domingo un vestido nuevo, el domingo ya llevo el vestido del cristianismo, ya llevo la camiseta de que soy de México, soy de Cristo. Pero en la semana te vistes tus harapos, tus trapos, tus ropas y no son de Cristo. Porque no has aprendido a que el que se viste de Cristo vive por Cristo y vive para Cristo. Y tienes que vestirte completamente, no solamente cambiarte los domingos de ropa. No solamente los domingos venir y decir yo soy cristiano, sino en la semana, durante todos los 24 horas del día, vivir en Cristo, en la sintonía con Cristo. Esto tiene que ser cuando una persona realmente ha sido tocada por Dios. Vean 2 de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 8. Dice el apóstol Pablo escribiéndolo a los Corintios: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce, ¿qué dice que según Dios produce? Arrepentimiento. Una palabra que el día de hoy en las iglesias ya no se está utilizando, está ofensiva esta palabra para muchos. Pedirle a la iglesia que se arrepienta. Oye, pero ¿por qué me lo pides si ya soy cristiano? Aún los cristianos necesitamos arrepentirnos de pecados que hemos abrazado, de pecados que hemos tolerado, de pecados que hemos seguido practicando. ¿Cuánto más una persona que vive lejos de Dios? No puede venir creyendo que es una religión y pensando voy a cambiar de religión. Aquí no vienes a cambiar de religión, porque Cristo no es una religión, Cristo es una persona, es el Hijo de Dios. Y cuando tú decides seguir a Cristo, no estás siguiendo una religión, estás siguiendo a una persona. Y es una persona que está vivo y que se levantó de entre los muertos y que puede estar en tu corazón si tan solo lo entiendes, lo recibes y lo aceptas. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí tienes a Judas. Ay, ¿qué hice? Entregué a mi Señor, entregué a mi Mesías, entregué a mi Salvador. Ahí están las monedas, las aviento. Y luego, después de este acto aparentemente de arrepentimiento, fue y se ahorcó. Judas no estaba arrepentido. Judas tenía un fuerte remordimiento en su interior de saber que había traicionado al mismo Dios que le dio la vida. Y no tuvo el valor, no tuvo la humildad, no tuvo el discernimiento, no tuvo el entendimiento, no tuvo el arrepentimiento que según Dios, para que no sufriera pérdida, de pedirle a Cristo que le perdonara. Cristo podría haberle perdonado, como lo hizo con Pedro, porque lo que hizo Pedro no es menos que lo que hizo Judas. Pedro lo negó 3 veces, y ahí en su cara, delante de Jesús, ahí mientras estaba en el fuego: no conozco a este hombre, no lo conozco, no lo conozco. ¿Cuántas veces tú y yo hemos negado a Cristo? Y sabes que Pedro, después de estas negaciones, dice que cuando yo cantara el gallo, había oído que Cristo le había dicho lo que iba a hacer y lo que iba a pasar. En ese momento se acordó de las palabras de Jesucristo y dice que Pedro salió fuera y lloró amargamente. ¿Cuántas veces has llorado amargamente? No estoy hablando de un lloro de remordimiento. No estoy hablando de algo que te vayas porque como católicos, que en su tiempo lo éramos, llegábamos con nuestra canasta llena de pecados, llegábamos con el sacerdote, le confesamos el domingo y bueno, Ave María, sin pecado concebida, dime tus pecados, etcétera. Le decíamos todos nuestros pecados y al final, mira, léete un Padre Nuestro y un Ave María y yo te perdono. Y comenzabas la semana a llenar nuevamente esa canasta de pecado, de pecado, de pecado, de pecado. Y el domingo otra vez llegabas y se lo volteabas al sacerdote otra vez.
Y sabes que lo único que estabas haciendo era engañarte, porque no era un arrepentimiento, era simplemente un remordimiento de tu vida de pecado. Y en el cristianismo no debe de haber eso. El cristianismo debe de haber realmente un convencimiento real, un arrepentimiento genuino, una aceptación real, una entrega a Cristo. Y cuando el cristiano en su vida y en su caminar peca, no es un hábito, no es una costumbre, es una caída, es un descuido, es un error. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el cristiano tiene que estarse purificando, santificando. Pecados pasados, en tu vida pasada, creyendo que con esto no va a pasar nada. Entonces, la Biblia dice que Cristo llega a tu vida y entonces empiezas a llamarle pecado a lo que Dios le llama pecado. Yo te pregunto, ¿has reconocido tus propios pecados? ¿Has llorado por ellos delante de Dios? ¿Sigues viviendo tus pecados como algo por lo que no tienes que arrepentirte? La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice Efesios 2:1 que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era la condición que tú tenías ahí en el lote de autos. Por ti no daban ni 3 centavos. Y yo te pregunto, porque la condición de Efesios 2:1 es mucho más grave que un lote de autos. Ahí el lote de autos al menos está a la venta. Pero ¿sabes qué? Cuando dice que estábamos muertos en delitos y pecados, yo te pregunto, ¿quién es capaz de querer y de amar a alguien en estas condiciones? ¿Quién se puede enamorar de un cadáver? Porque eso es lo que éramos tú y yo. ¿Quién puede enamorarse de un cadáver como éramos tú y yo? ¿Para qué ir, recordando ese lote de autos, para qué ir a un lote de autos? Pregúntate, siendo Dios el dueño de las agencias y de las fábricas de todos los autos en el mundo, tan fácil como tomar siempre el modelo reciente, el más avanzado, el más moderno, el más rápido, el más atractivo, en el tamaño y el color que tú quieras. ¿Para qué voy a ir yo siendo el dueño al lote de autos por un carro usado? ¿Qué beneficios tengo de eso? Tan fácil le hubiera sido a Dios destruir por completo ese lote de autos usados que solo causan vergüenza
y crear una nueva especie de seres humanos que le adoren y le sirvan sin doblez de corazón y sin conveniencia. El mismo ofrecimiento que recibió Moisés en la cumbre, en el monte, cuando Dios le dijo: mira, este pueblo se le ha pasado quejándose, no ha visto tus maravillas, no ha reconocido cómo abrí el mar rojo, no ha visto el actuar mío y sigue quejándose. Hazte un lado, déjame destruir a este pueblo y te voy a levantar sobre una nación y un pueblo más grande y más poderoso. ¿Y qué dijo Moisés? Porque Moisés estaba hasta la coronilla, ¿eh? O sea, tú y yo en su lugar le toman la palabra a Dios. Sí, Señor. Y sin embargo Moisés, que era el hombre más manso que ha habido sobre la tierra, le dijo: Dios, no lo hagas, no por mí, no por ellos, no lo hagas por ti, por amor a tu nombre. No sea que las gentes, las naciones de alrededor, al escuchar esto, digan: como Dios no pudo introducirlos a la tierra, acabó destruyéndolos, y tu nombre sea manchado. No lo hagas, Señor. Pero dice Dios: ok, no lo voy a hacer. Me has convencido, pero voy a hacer algo que no me vas a impedir hacerlo. Esta generación que ha visto mis obras por 40 años y no ha obedecido y no ha recibido nada, no va a entrar a la tierra prometida, se va a morir en el desierto. La generación que le antecede, esa es la que va a entrar, sus hijos van a entrar. ¿Te gustaría oír una sentencia así en tu vida? Que Dios tenga que decir: ¿sabes qué? Las oraciones de tu mamá, las oraciones de tus hijos, las oraciones de tu esposo, las oraciones de tus seres queridos, le digan a Dios: bueno, sí, está bien, no viene el juicio, pero no van a vivir la victoria y no van a disfrutar de las bendiciones que les tengo preparados, porque no han aprendido a confiar y a obedecerme. ¿Te gustaría oír una sentencia así? Que te sigas dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el desierto sin llegar a la tierra prometida, sin llegar a la bendición tan anhelada de parte de Dios. De ti depende. De ti depende el no estar dando vueltas. De ti depende el saber cuál es la dirección y el camino correcto. Decir: voy para allá. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Para qué tanta dilatación si sé cuál es el camino? Si sé qué es lo que me pide Dios, sé lo que Dios me instruye. Domingo tras domingo me enseñan la escritura. Domingo tras domingo vengo aquí y escucho la palabra. ¿Para qué? ¿Para seguir siendo el mismo? ¿Para seguir viviendo igual? ¿Para seguir haciendo las mismas cosas? ¿Para seguir mi rutina de vida? ¿Para seguir afanándome como Marta, afanada y turbada en muchas cosas? ¿Y no quiere ser esa María que se sienta a los pies de Cristo y escucha las enseñanzas de Él y que realmente le sirve y le adora? De ti depende. De ti y de mí dependen el que realmente queramos introducir o no a las bendiciones de parte de Dios. Sin embargo, Dios no hizo esto, no destruyó a ese lote de autos. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, en que aún siendo condenados, en el lote de autos devaluados, Él dio por su vida por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Por qué no entendemos esto? Yo me pregunto 1000 veces, ¿por qué no entendemos esta verdad tan sencilla, tan práctica de entender? ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no entendemos el profundo amor? Ahí no es. Está bien, bueno, estaba antes de ese. ¿Por qué no entendemos el profundo pecado en el que vivíamos y el profundo amor que nos dio Dios mostrando en la cruz del Calvario? ¿Por qué su profundo perdón, por qué su profundo amor no nos cautiva, no nos conquista nuestro corazón de una vez y para siempre, amándole y sirviéndole con toda nuestra vida, entusiasmo y corazón? O sea, ¿por qué a veces nuestro corazón es impenetrable? ¿Por qué sigue Dios con cuerdas de amor trayéndonos, hablándonos, exhortándonos, alentándonos, animándonos, y nuestro corazón avanza centímetros y a veces no avanza nada? Y a veces un mensaje puede ser tan común, tan corriente, tan pasajero, tan instantáneo que lo olvidamos. Oye, ¿de qué predicó? ¿De qué hubo? Le preguntas el lunes o el martes a alguien de qué predicaron el domingo. ¿Quién sabe? Estuvo muy bueno, pero quién sabe de qué.
¿Por qué tenemos esa memoria de teflón? ¿Por qué nos olvidamos tan sencillamente de las cosas que Dios nos enseña? Creo que mi hermano Rafa predicó de Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No, pero la pregunta no era para ti, Rafa, que tú predicaste, era para los hermanos. No sea que nos deslicemos, porque la palabra de Dios fue predicada con poder, y se nos olvida que Dios nos sigue instruyendo en su palabra. La palabra está aquí para que sigamos siendo confrontados, para que nuestro corazón siga siendo con martillos siga pegándole a la piedra que a veces representa nuestro corazón. Un carro revisado, checado, no trae muchos problemas por un tiempo, pero después de un rato, al paso de los meses, las fallas salen y es necesario un tiempo de revisión preventiva, un tiempo de ajustes para mantener en buenas condiciones dicho vehículo. Así pasa cuando llegamos por primera vez a Cristo. Caminamos nuestra vida sin problema. Amas a Dios, estás en tu primer amor, buscas servirle, amas a los hermanos, eres generoso, los problemas grandes te parecen chiquitos, los errores en la iglesia no te detienen para servir. En tu casa las ofensas las pasas fácilmente y las perdonas y las cubres del amor de Cristo que también a ti te rodea. Estás motivado por el amor que tienes fresco, el recuerdo de donde Dios te sacó. Recuerdas que tu vida estaba perdida y Él te dio un propósito para vivir. Pero el tiempo, en el andar, en las actividades diarias, en tu trabajo, en tus afanes, el tiempo te desgasta y el primer amor se enfría. Las fallas comienzan a salir en tu vida. Los ruidos se hacen presentes, las quejas en tu vida cristiana sumergen más fácilmente, los rencores afloran. Ya no ves virtudes en la iglesia ni en tus hermanos, sino solo los defectos. Te conviertes en alguien pasivo, ya no te involucras con nada ni con nadie. En tu casa ya no toleras el roce, los errores o las ofensas de tus hijos o de tu esposo o de tu esposa. Tu vida necesita ingresar al taller mecánico de Dios y buscar dónde se originan las fallas, antes de que sea demasiado tarde, antes de que te quedes a medianoche, a mitad del camino y sin baterías, por una llanta desprendida en el camino. Y así es la vida de todos nosotros. Todos nosotros tenemos la necesidad de un tiempo en el taller de Dios. Todos necesitamos una alineación y balanceo, porque nos desajustamos con el paso del tiempo. Dios y no tú escogen el tiempo en que has de ingresar a ese taller. Dios lo escoge para quitarnos esos pequeños detalles que no le gustan, que afean el vehículo que le pertenece a Jesucristo. Dios escogió 15 días para mí, donde me enfermé, para que Él revisara lo que necesitaba ajustar en mi corazón. Esos ruidos raros que no se oyen bien en un carro que le pertenece a Jesucristo. Si no le perteneciera a Jesucristo, entonces no importaría cuántos ruidos tuviera. Al rato ese carro se va a ir al deshuesadero. No importa, es tu vida, tú haces con tu vida lo que tú quieres. Pero una vida perdida que hizo todo para perderse, y al final se cumplió su deseo, perderse. Cosa distinta cuando te dejas obrar por Dios, te dejas tocar y alcanzar. Una vida perdida que fue salvada y que permaneció obediente, siendo salvada aún de sus propios pecados por la santificación de Cristo. Es tiempo de taller, es un tiempo de dolor, es un tiempo de sufrimiento, es un tiempo de soledad, es un tiempo de fuego. Pero el fuego de Dios no destruye, purifica. Con Dios la soledad se vuelve compañía. Con Dios el dolor es un bálsamo y con Dios el sufrimiento es el gozo en el corazón. Dice Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas, incluyendo el ingreso al taller del dolor y el sufrimiento, son para bendición, son para tu bien. Cuando el carro sale del taller, sale con nuevas fuerzas para recorrer mayores distancias. Yo te invito a que no te resistas, a que no desmayes cuando Dios te introduce al tiempo de ajuste. Tiempo de enfermedad, quizás, tiempo de pérdidas, tiempo de fracasos, tiempo donde Dios te hace quedar solo. Cualquiera que sea ese dolor, esa pérdida, no lo olvides, es un tiempo de ajuste.
es un tiempo de taller. Solo así nuestra vida cristiana crece a través del tiempo. ¿Estás teniendo tu tiempo de ajuste? ¿Estás en este tiempo, en este momento, teniendo un tiempo de taller, un tiempo de ajuste en tu vida y te está doliendo que te aprieten las tuercas, que te afinen, que te hagan los ajustes necesarios? ¿O estás listo para ingresar en esta semana que va a iniciar a ese tiempo de taller? Ay, no, espérate, hermano, no tan rápido. Dame tiempo, 15 días más. Dame tiempo, el otro año, el próximo año mejor. Este año no. Tú y yo no decidimos el tiempo en el que Dios te va a llamar a un tiempo de ajuste. Confiemos y esperemos en Dios, pero sobre todo usemos este tiempo de taller para reflexionar, para meditar y buscar un tiempo a solas con Dios. Digamos como David en el Salmo 26, versículo 2. Busquen conmigo el Salmo 26, versículo 2 y el Salmo 139. Salmo 26, versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Salmo 139, versículo 23, 24 también. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salud. De la primera maldad de la que Dios me tiene que librar, no es de mis amigos, no es de la televisión, no es del internet, no es de aquellas influencias negativas, es de mi propio corazón. La primera maldad de la que Dios me debe de librar es de la maldad que mora, que radica en mi propio corazón. Por eso yo le tengo que decir a Dios: examíname, conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y tiene que ser constantemente en nuestras vidas un autoexamen, un autoanálisis de nuestra vida con el Espíritu Santo para que realmente seamos enfrentados, confrontados con esa verdad que es muy dolorosa, porque no nos gusta vernos ante el espejo, porque el espejo no miente. El espejo te va a hacer ver tus arrugas, el espejo te va a hacer ver tus canas, el espejo te va a hacer ver tu acné, el espejo te va a hacer ver tus caries, el espejo te va a hacer ver aquello que te afea, aquello que no te gusta, aquello que te duele. Por eso la palabra de Dios dice que cuando somos enfrentados a su palabra en Santiago, venimos a ella para ver aquí reflejada la gloria del Señor como en un espejo y somos transformados de gloria en gloria como por la misma imagen del Señor. Tenemos que ser confrontados con su palabra. Y dice Eclesiastés 7:14, en el día del bien, ¿en el día del bien qué? Goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios te pide que pares, que consideres, que reflexiones, que capacites, que analices, que medites, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Dios hizo los días de disfrute y los días de adversidad para que no encuentres nada fuera de Él. Puedes encontrar a Dios en un día caluroso, pero también lo puedes encontrar en un día lluvioso. Puedes encontrar a Dios en un día sin empleo y otro día con empleo. Puedes encontrar a Dios en una alberca y puedes encontrarlo en una tina sumergido con fiebre. Puedes encontrar a Dios en una suite y puedes encontrarlo en una cama de hospital. Reflexiona, medita y considera para que cuando seamos dados de alta, cuando el tiempo de prueba pase, podamos salir más fortalecidos y no más desgastados y más frustrados y más desilusionados con Dios, porque la prueba o te fortalece o te aniquila. El Señor nuestro Dios no ha dejado de tener cuidado de nuestras vidas, ni ha dejado de tener el control de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Quizás las circunstancias de tu vida no sean las más agradables, pero viene de Dios. Y siempre serán para nuestro bien y nunca para destruirnos. ¿Estás listo para ser introducido al tiempo de ajustes, al tiempo de taller? Que Dios nos ayude a ti y a mí, para que en esos momentos realmente aprendamos y consideremos.
lo que dice Eclesiastés 7:14. Vamos a tomar un tiempo de oración. Padre, en esta tarde, pues, una vez más tú nos has expuesto ante tu palabra, nos has llamado a que consideremos que tú eres dueño de todo y de todos, y que tú eres aquel que haces los días lluviosos y los días soleados. Por eso dice el Salmo: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Permítenos, Padre, descubrir el gozo en medio de la tristeza. Ayúdanos a descubrir el gozo en medio de nuestros fracasos, en medio de nuestros errores, en medio de aquellas cosas que nos hacen causar dolor. Te pedimos en esta hora por aquellos hermanos que están en este tiempo de prueba, en este tiempo de taller, en este tiempo de ajuste, para que salgan de ellos fortalecidos, para que en estos momentos sea un tiempo de búsqueda de tu rostro, de tu voluntad. Que aquellos que están por introducirse en este tiempo de prueba estén listos, estén preparados, que no los agarre descuidados, que no estén desprevenidos, porque si no están listos y ha llegado su tiempo de prueba, entonces se frustrarán, se desilusionarán contigo, se quejarán contigo. Señor, que ninguna de estas cosas pase en cada uno de los que estamos aquí. Por el contrario, que aprendamos y que creamos lo que dice Romanos 8, que los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo te pido, Señor, que traigas una gracia especial para esta iglesia y para aquellos hermanos que están en tiempos de prueba y para aquellos que van a introducirse en tiempos de prueba. Ayúdanos, Señor, a comprender estas cosas. Y te pido, Padre, por aquellos corazones que el día de hoy han sido confrontados al arrepentimiento, que se han dado cuenta de su condición, que se encuentran alejados de ti, que han estado realmente, quizás ignorantemente, creyendo que pueden vivir su vida a su manera, a su forma, matizándola solamente con un ligero rocío del cristianismo, cuando tú no les llamas a una religión, les llamas a tener una relación personal con tu Hijo Jesucristo. Yo te pido, Padre, por todos aquellos corazones que el día de hoy han sido tocados, para que estos corazones realmente se dobleguen a ti, se entreguen a ti, entreguen sus vidas, y aunque una oración no puede ser una oración la que va a determinar, sino lo que hay en sus corazones, yo te pido, Padre, que en esta hora, si hay alguien que verdaderamente quiere entregar su vida y lo quiere hacer de corazón, y si realmente el Espíritu Santo está tocando sus vidas, que puedan hacer esta oración en silencio, sabiendo que tú los escuchas, sabiendo que tú los oyes. Si es así el deseo de tu corazón en este momento, de manera silenciosa, dile a Dios estas palabras: Padre, reconozco en esta mañana que he pecado contra ti, que he vivido una vida separada de ti, que me he engañado a mí mismo, creyendo que soy cristiano o creyendo que estoy bien contigo por venir a la iglesia, pero en esta hora me has confrontado con la verdad. No había llamado pecado lo que tú llamas pecado. No me había dado cuenta de la inmensidad de tu amor y del inmenso pecado que también había en mí. Yo por eso en esta mañana te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te pido que me perdones. Me arrepiento de todo pecado, de toda maldad que he cometido. Quiero que tú entres en mi vida. Quiero tener una relación personal contigo. Quiero ser tuyo y que tú seas mío. Te entrego mi vida en este momento, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.